bienvenidos a Asociativamente Hablando, un podcast dedicado a la importancia de la asociatividad en el mundo del turismo a lo largo de Chile. Somos Chile Signature, una empresa dedicada al desarrollo del turismo, y desde el área de consulting hemos creado un espacio de conversación para poder conocer, difundir y potenciar a los distintos actores presentes en el ámbito turístico. Quédate con nosotros y aprendamos juntos a través de nuestros invitados acerca de sus experiencias, sus destinos y sus comunidades para enriquecer las tuyas. ¿Estás listo? ¡Vamos! Hola amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Asociativamente Hablando. Esta semana haremos un paréntesis con respecto a las asociaciones gremiales. Nos quedaremos en Santiago y nos enfocaremos en una organización comunitaria llamada Cultura Mapocho, para saber más de Chile y su patrimonio, gracias a nuestra invitada Annette García. Annette estudió en la Universidad Alberto Hurtado, donde obtuvo el título de historiadora, y en la Universidad Católica de Chile el título de magíster en patrimonio cultural. Hoy se desempeña como directora de proyectos en Cultura Mapocho. Bienvenida, Annette. Estoy más que feliz de estar hoy con ustedes. He ido a varios recorridos de Cultura Mapocho y la calidad y el trabajo que ustedes entregan me encanta, porque siempre encuentro que son un aporte. Así que, nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Annette, cuéntanos algo de ti, de lo que haces, tu trabajo y qué es Cultura Mapocho. Bueno, yo soy profesora de historia y ciencias sociales, y además soy licenciada en historia. Me dedico fundamentalmente a la investigación y a la gestión del patrimonio, a la investigación desde lo que nosotros denominamos como historia social, es decir, principalmente enfocado en las clases trabajadoras, en las poblaciones, en los barrios, y por lo tanto una investigación de tipo comunitario, en el fondo. El trabajo es con los vecinos, rescatando la memoria local de los distintos barrios de Santiago, con el objetivo de tratar de entender cómo se construye la ciudad, cuáles son los significados que le damos a la ciudad y cómo entendemos la forma en la que nos relacionamos entre los distintos grupos sociales. Eso es parte de mi trabajo. Soy, además de profesora y de historiadora, magíster en patrimonio de la Universidad Católica, y soy mamá, que es otra cosa importante, porque hay que compatibilizar todo lo que uno hace también con la crianza y la educación de una pequeña de 6 años. Qué bien, exacto. Aparte de que hoy me imagino que también tienes trabajo en casa, mucho trabajo en casa. Mucho trabajo. El trabajo de profesora fuera de la casa y el trabajo de profesora dentro de la casa. Ha estado difícil, pero también es un desafío bonito poder pasar mucho más tiempo con ella, que es algo que uno valora harto. Con todas las dificultades que eso significa, es importante poder pasar harto tiempo con ellos. Así es, aparte de que uno no se da cuenta, pero los niños van creciendo muy rápidamente, entonces hay que aprovecharlo al máximo cuando se pueda. Ahora que tú hablas, Annette, de desafío, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor desafío que ha tenido Cultura Mapocho? ¿A lo largo de los años o en tiempos de pandemia? A lo largo de los años. Sí, yo creo que las grandes dificultades en realidad han tenido que ver con reinventarse. Cultura Mapocho es una organización que existe desde el año 2003. Eso significa que es posiblemente una de las organizaciones en temas de patrimonio más antiguas que existen en Santiago, probablemente de las primeras que existan como organización comunitaria dedicada al patrimonio. Y eso ha significado también para nosotros tener que pensar, repensar, replantearnos cómo hacer el trabajo que hacemos desde el año 2003. Yo estoy en Cultura Mapocho desde el año 2010, y en el 2003 la gente recién estaba comenzando a hablar sobre el patrimonio. Era algo que no se conocía, que no estaba en boca pública, y por lo tanto lo que había que hacer en ese momento era poner en valor. En el fondo, fundamentalmente, lo que había que hacer era mostrar esto que era considerado patrimonio. Pero una vez que superamos esa etapa, y una vez que el patrimonio ya se vuelve algo, un elemento común en la gente, que existe un día del patrimonio en el que se puede visitar, en el que se pueden visitar distintos lugares que son considerados monumentos nacionales, la diferencia ya no es solo tener que mostrarlo, sino que preguntarse
acerca de ese patrimonio. Ya no es solo verlo, sino que cuestionarlo, analizarlo y por supuesto también a observar cuáles son las disputas que forman parte de cómo se construye ese patrimonio. Entonces yo creo que ese ha sido el camino que nos ha tocado recorrer, en el fondo, más que una dificultad, lo diría así, en el fondo, esta capacidad como de irse adaptando a los tiempos, que yo creo que han sido las mayores dificultades, sobre todo cuando aparece después más competencia en el fondo. Ya no somos los únicos haciendo. En el 2003 Cultura Mapocho eran muy pocas las organizaciones que hacían recorridos por Santiago. Hoy día son muchas más las organizaciones que hacen recorridos por Santiago y eso implica también adaptarse a los nuevos públicos, a los nuevos intereses, a pesar de que tenemos un nicho súper formado ya, un público adepto que nos sigue desde hace muchos años. También es necesario buscar nuevas formas de generar contenido que permitan llegar a nuevos públicos también. Yo creo que si hay que nombrar desafíos también es la formación de nuevos públicos. Perfecto. Y bueno, veo que usted ha tenido que reinventar muchas veces y han tenido que cambiar. También me imagino ahora con esta crisis, también ha habido un cambio bastante grande en todo lo que ustedes realizan. Sí, bueno, esta no es la primera vez que nos pasa. Nos daba mucha risa porque el programa de Recorridos por Santiago, que es uno de nuestros programas de mayor data, más larga data, es un proyecto que había sido ininterrumpido, salvo por el terremoto del 2010, desde el 2003. O sea, hacíamos los recorridos por Santiago el último domingo de cada mes desde el año 2003. Y nos pasó que con el estallido social, las dificultades de recorrer el espacio público, con lo que significaba encontrarse no solo con la protesta, sino que con la represión, que era la parte más complicada en el fondo, de exponer al público a la represión, nos obligó en ese momento, en el estallido social el 2019, a partir de octubre del 2019, a suspender el programa de Recorridos por Santiago. Y eso fue un tremendo cambio. Sin embargo, logramos adaptarnos rápidamente a las circunstancias y creamos una especie de conversatorio, podríamos llamarlo así, que se llamaba Diálogos en la Vereda, que lo que hacíamos era, siempre ocupando el espacio público, que es parte de los intereses de Cultura Mapocho en el fondo. Nosotros hacemos uso de ese espacio público de manera pública para pensar y repensar la ciudad. Lo que hacíamos era juntarnos en la vereda del Museo Nacional de Bellas Artes a dialogar con un grupo de personas especialistas en un tema que tenían que ver justamente con los temas que estábamos discutiendo en el estallido social. Entonces, por ejemplo, hablar sobre infancia, sobre el Sename y cómo la ciudad en el fondo se relaciona o se vincula con estas instituciones. Hablamos también sobre la Iglesia Católica, por ejemplo, hablamos sobre otros movimientos sociales del momento, hablamos sobre la reinterpretación del patrimonio o cómo estábamos cuestionando los monumentos públicos. Y fue una instancia muy bonita para poder hablar con especialistas, pero también para hacer ese diálogo justamente donde estaba pasando todo, que era la calle. Y además muy cerca de Plaza Italia, pero en un lugar que nos permitía mantener a nuestro público en un relativo resguardo en caso de cualquier cosa, aunque tuvimos que terminar una de las sesiones antes porque claro, luego llegaron los carabineros y tuvimos que salir un poco corriendo, pero es parte de la dinámica. Y ahora con la pandemia nos ha tocado volver a reinventarnos en el fondo, porque claro, eso que nosotros buscábamos, que justamente era volver a mirarnos en el espacio público, era volver a encontrarnos en el espacio público, hoy día no es posible por una cuestión sanitaria, y eso significaba que teníamos que buscar la forma de generar esas mismas conexiones en otros espacios. Y por lo tanto nos ha tocado buscar otras herramientas, aprender cosas que no sabíamos hacer. El equipo de Cultura Mapocho está compuesto mayoritariamente por historiadores o profesores de historia y por lo tanto habían cosas que simplemente no sabíamos hacer. Entonces aprender a editar videos, por ejemplo, o a hacer diseño gráfico utilizando herramientas, aprender a dibujar de manera digital para poder llegar a nuestro público más infantil. Ha sido todo un desafío que nos hemos impuesto, pero también propuesto con el objetivo de no abandonar nunca estos temas que nos parecía importantes poner en la discusión pública. Perfecto. Oye, Anet, y en tus recorridos que ustedes hacen, aparte de chilenos, ¿hay extranjeros? ¿A veces se unen algunos extranjeros o no?
Sí, siempre se unen extranjeros. El programa de recorridos por Santiago es un programa gratuito, abierto y además, bueno, podríamos llegar a pensar que inclusivo porque en realidad no tiene ninguna limitación, son recorridos que tienen baja intensidad y por lo tanto cualquier persona en cualquier condición la puede tomar. Se hacen además por la ciudad en el espacio público, entonces tampoco hay costos de entrada asociados a las visitas y en ese sentido siempre, cada cierto tiempo se nos une alguno que otro extranjero, avecindado en Chile o visitante. Y de hecho, avecindados en Chile tenemos 2 en el equipo, ecuatorianos, en realidad 3. 2 ecuatorianos, una pareja de ecuatorianos que viven en Chile desde hace ya un montón de años, que tienen mucho interés por la historia de la ciudad de Santiago y por la historia de Chile, y uno de ellos se convirtió en parte de nuestro equipo de guías, Luis Fernando Kirchner, y tenemos también trabajando en el área como de extensión académica que desarrolla Cultura Mapocho, vinculándose con universidades, con la Biblioteca Nacional y con otras instituciones públicas, a una magíster en gestión cultural que es colombiana vecindad en Chile también. Así que también es un equipo súper multicultural, que es algo que nos pone muy, muy felices y orgullosos también. Bien, claro que sí. Anet, y desde tu punto de vista, ¿los santiaguinos conocen Santiago? La verdad es que esa pregunta es la respuesta a mi propia historia de vida. Yo nací, crecí y viví toda mi vida en Puente Alto, que era literalmente una burbuja. Puente Alto era o sea, es aún hoy una ciudad satélite de Santiago que tenía todos los servicios necesarios para vivir y por lo tanto toda mi infancia y adolescencia, Puente Alto era el mundo que yo conocía. Y claro, no podría decir que no conocía Santiago, si uno a Santiago Centro en el fondo. Uno viene o va a otras comunas porque necesitas visitar a un pariente o porque necesitas comprar algo que no estaba en Puente Alto, por ejemplo, o porque vas al médico, qué sé yo. Pero la verdad es que mi experiencia al entrar a la universidad fue lo que detonó la urgencia de conocer Santiago. Yo siempre cuento como con un poco de risa que una vez yo venía de vuelta de la universidad, 18 años, 17, 18 años, y venía en el metro y nos desalojaron en el metro Ñuble y yo no sabía dónde estaba. Porque claro, mi percepción sobre la ciudad era la que tenía desde el metro, arriba del metro, lo que podía ver en ese camino por Avenida Vicuña Maquena o el que había hecho alguna vez en auto. Y muy pocas veces en micros, en locomoción colectiva. Y por lo tanto mi conocimiento de la ciudad de Santiago era absolutamente nulo y no sabía dónde estaba, entré en desesperación y en colapso porque además fue todo el proceso en el que se estaba instalando el Transantiago, entonces era muy loco porque era ver como una película así, apocalipsis zombie, a toda la gente caminando tratando de tomar la locomoción colectiva y yo no sabía dónde estaba. Y uno de los motivos por los que me interesó justamente el tema del patrimonio tenía que ver con que esto que no conocía, que me parecía ajeno, que además me violentaba, porque yo sentía que era una ciudad súper violenta, me asaltaron un montón de veces, que yo necesitaba buscar una forma de conectarme con la ciudad de una manera distinta. Y así es como en alguna medida llegué al tema del patrimonio, o el tema del patrimonio me terminó cautivando en el fondo, porque era mi propia forma de hacerme parte, de apropiarme de esa ciudad que me era ajena. Y yo creo que si no podría generalizar, en el fondo hay mucha gente que conoce mucho sobre Santiago y que conoce mucho la ciudad, pero también creo que hay una buena cantidad de personas que transitan por la ciudad a diario sin mirarla. Y por lo tanto lo que nosotros hacemos es mirar la ciudad de una perspectiva distinta o mirarla con otros ojos. Y me imagino que después de un recorrido, algunos de ellos se repiten yendo a otros recorridos. ¿Les gusta la forma en la cual ustedes trabajan? Sí, bueno, tenemos un público, como te comentaba, cautivo, que claro, se ha repetido el plato muchas veces. Una de las gracias de Cultura Mapocho es que en el programa de recorridos por Santiago, si bien es cierto, a veces recorremos los mismos espacios, no siempre la lectura sobre ese lugar es la misma. Entonces hemos estado en el Cerro Santa Lucía, no sé, 4 o 5 veces. Todas las veces que hemos recorrido el Cerro Santa Lucía ha sido desde una mirada distinta. Entonces, en el fondo, ese público, que es nuestro público como seguidor, entiende y sabe que si bien es cierto van a visitar quizás el mismo lugar,
la experiencia siempre va a ser distinta. Y claro, en ese sentido hay mucha gente que nos ha acompañado por años, por años. Y de esos recorridos, ¿cuáles son o cuál es el que más te gusta y por qué? Oye, qué difícil la pregunta. Yo no sabría decir si es que tengo un recorrido favorito. Me gustan en particular los recorridos que son temáticos. El problema de los recorridos temáticos es que son mucho más difíciles porque en el fondo nacen de una idea que nosotros tenemos, que se plantea el equipo o que nos plantea como inquietud el público, porque a diferencia de los recorridos que son espaciales, por ejemplo, que se desarrollan en un barrio, evidentemente hay hay más posibilidades de asir ese contenido en el territorio. En cambio, en un recorrido temático, donde en realidad lo que hacemos es ir a la ciudad porque nos interesa hablar sobre un tema en particular, es mucho más difícil espacializarlo, que es uno de los objetivos que nosotros tenemos, en el fondo, territorializar la memoria. Es decir, la memoria no ocurre en los libros de texto, no ocurre en los libros de historia, sino que ocurre en el espacio público. Y en alguna medida el espacio público es escenario, pero también es protagonista de los hechos históricos. Y por lo tanto los recorridos temáticos son súper interesantes y son mis favoritos, pero también son mucho más difíciles de territorializar. Me gustan mucho, por ejemplo, los recorridos que hemos hecho que tienen temáticas indígenas, donde hablamos sobre el Santiago indígena, sobre las herencias, por ejemplo, de la dictadura militar. Tenemos unos recorridos muy entretenidos, como el Santiago criminal, por ejemplo. El año pasado, uno de los últimos recorridos que hicimos era para hablar sobre la criminalización en Santiago, entonces para hablar sobre el sistema punitivo y carcelario. Fue una experiencia súper rica, súper entretenida y además abre un debate súper interesante que de hecho vemos hoy día en la discusión pública, por ejemplo, a propósito de temas faranduleros con el caso de la familia Calderón, Argandoña. Pero esos temas que están en la televisión son observables en el espacio público. Qué bien, interesante. Cambiando un poco de tema, o sea, cambiando de enfoque, tú eres profesora de historia, historiadora, ¿y qué piensas de la malla curricular de historia que tenemos hoy en Chile en las escuelas? Bueno, hoy en pandemia estamos funcionando con un currículum prioritario, que es un primer elemento que nos habla sobre la forma en la que se está entendiendo la educación en Chile. Yo creo que es un tema tremendamente importante que no se puede dejar de hablar, que necesitamos tocar, entre otras cosas porque además estuvimos hace un tiempo discutiendo sobre la desobligatoriedad, quitar del currículum obligatorio el ramo de historia, la asignatura de historia, con el fin de dejarlo como un optativo que puede ser escogido por los estudiantes, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Ese proceso de cambio en el currículum lo que ha hecho en el fondo es demostrar cómo la educación se ha ido tecnificando a lo largo de los años, que yo creo que es una de mis principales preocupaciones, porque cada vez más se busca un nivel de especialización mayor, justamente en esta búsqueda de la tecnificación de las carreras, de las distintas carreras, y por lo tanto le quitamos espacio a la adquisición de distintos tipos de aprendizaje que son mucho más complejos y que hablan más bien de reflexionar sobre los procesos y no solo de memorizar. Yo creo que quizás el grave problema de la reforma curricular que le quita la obligatoriedad de historia es justamente la forma en la que entiende la historia como un cúmulo de fechas y de datos que hay que memorizar, porque en el fondo el argumento es que los contenidos se van a pasar igual. Y claro, puede ser que los contenidos hasta segundo medio se pasen igual, muy apretados por supuesto, con grandes dificultades para los profesores que ejercen la docencia en establecimientos educacionales, y puede ser que se pasen, pero el punto no es ese. El punto es que los contenidos por sí mismos en la historia sirven solo única y exclusivamente si nos permiten comprender nuestro presente. Si no están pensados, o sea, si solo vamos a aprender fechas y datos, pero no somos capaces de utilizar esas fechas y datos para entender qué es lo que estamos viviendo hoy día, en realidad ese conocimiento es completamente vacío, y esa es la forma en la que han demostrado que se entiende el estudio de la historia en Chile. Por eso me parece tan peligroso el quitarle la obligatoriedad.
Además, se propone que los establecimientos pueden escoger entre un set de tercero y cuarto medio, en el fondo, un set de otras asignaturas, en el fondo, de otros ramos que van a ser optativos, 6. Dentro de esos 6 podría no estar ninguno asociado con historia, y además los estudiantes de esos 6 pueden escoger solo 3. Y por lo tanto podrían haber estudiantes, o van a salir estudiantes de las nuevas generaciones sin haber tenido nunca historia en tercero y cuarto medio, que es algo que también me parece súper complicado. La justificación es que eso se va a reemplazar con el ramo de ciudadanía, que se supone que deberían hacerlo los profesores de historia, pero también la pregunta es cómo se entiende la ciudadanía en ese currículum escolar. Se supone que existe la ciudadanía como un ítem transversal que deberían enseñar todos los profesores. De hecho, a mí me parecía súper importante ver el fenómeno que ha estado ocurriendo en los últimos años a nivel de reforma curricular, no solo en el último gobierno, sino que en todos los últimos gobiernos anteriores, justamente porque lo que se ha hecho es buscar la tecnificación del conocimiento, eliminar todos los ramos que parecen no ser importantes dentro de la lógica actual, y por lo tanto privilegiar y priorizar, tal como se ha hecho en el último currículum, por aquellos ramos que parece que son más importantes, que básicamente son lenguaje y matemáticas. Entonces tenemos muchas horas de lenguaje y matemáticas y sacamos todos los otros ramos que parecen no ser tan importantes, porque nos sirven para llenar datos y estadísticas. O sea, estamos ante la presencia de un momento en el que la forma en la que se entiende la educación es a través de la respuesta que dan los estudiantes, que puede ser medido y comparado en términos estadísticos, que solo se basa en datos y en números, pero que no necesariamente expresa la forma en la que los estudiantes realmente están aprendiendo. Ni siquiera expresa la forma en la que los estudiantes están reflexionando sobre el mundo actual, y esa es una de las cosas que a mí me parecen más complicadas de esta reforma curricular. De hecho, una de las razones, por ejemplo, por las que yo estudié en la Universidad de Alberto Hurtado era porque tenía una malla súper rica que incluía historia, filosofía, literatura y artes. Sin embargo, esa malla curricular hoy día no es posible en un momento como el actual, justamente porque lo que se busca es que los nuevos profesores sean cada vez más técnicos y se sacan todos estos ramos que antes nos invitaban a pensar y a reflexionar sobre el mundo, para incluir nuevos ramos que lo que hagan es enseñar, ayudar, apoyar al profesor para que aprenda a evaluar, para que aprenda a hacer rúbricas, para que aprenda a hacer planificaciones, y así la pedagogía, el proceso de enseñanza y aprendizaje también se va tecnificando. Perfecto. Complicada, está muy complicada la situación en este minuto. Ahora, Annette, desde tu punto de vista, ¿cuál crees tú que es el potencial de la asociatividad y cuál es la mejor forma de hacerlo? Yo sinceramente creo que la unión hace la fuerza, si pudiéramos plantearlo en palabras simples. Estamos en un mundo altamente competitivo, además dominado por un mercado completamente avasallador y tremendamente monopolizante, además con recursos completamente desiguales, distribuidos de manera súper desigual, y por lo tanto la única forma de mantenerse vigente es a través de la asociatividad. Al menos para las instituciones o para las organizaciones más pequeñas, la verdad es que el trabajo comunitario con otras personas, con otras organizaciones o con otras instituciones, es la única forma en la que se puede garantizar la sostenibilidad de los proyectos, porque de otra forma o de otra manera es imposible. Cultura Mapuche es una organización que en los últimos 10 años ha desarrollado relaciones y asociaciones con instituciones grandes de nivel nacional, como la Biblioteca Nacional de Chile, por ejemplo, como la propia Universidad Alberto Hurtado, con quienes estuvimos desarrollando un ciclo de diálogo el año pasado, con otras instituciones, con otras universidades, con la Universidad de San Sebastián o con la Universidad Central de Chile a través del Instituto de Patrimonio Turístico, por ejemplo, pero también con organizaciones comunitarias como nosotros, no solo en Santiago, sino que también en regiones, por ejemplo. Entonces nos hemos hecho grandes amigos de otras organizaciones pequeñas en San Fernando, como Añañuca, o con otras organizaciones en San Miguel, y así sucesivamente. En el fondo lo que nosotros hacemos es que con instituciones grandes
La asociación siempre tiene que ver con prestarnos espacios, por ejemplo, o con prestarnos profesionales, intercambiarnos profesionales de un lado hacia el otro, y con organizaciones pequeñas el intercambio de conocimientos, que también es lo que hace enriquecedor estos procesos. Y la verdad es que es la forma que tenemos de mantenernos vigentes. Anet, y en cuanto a Cultura Mapocho, ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿En qué están trabajando? Sí, bueno, ahora estamos en el proceso de análisis profundo, de replantearnos cómo se nos vienen los próximos meses y probablemente el próximo año. Estamos a media máquina haciendo algunos tipos de proyectos, fundamentalmente moviéndonos a través de las redes sociales, generando contenido a través de las redes sociales, haciendo una especie de cápsula histórica que han sido súper entretenidas y significativas. Nos ha costado un montón porque no teníamos las habilidades ni las competencias para hacerlo y seguramente estamos lejos de hacer un trabajo medianamente profesional, pero sí ha resultado interesante porque la dificultad de hacer un recorrido en el espacio público es que estamos limitados a lo que nos podemos mover caminando, además en grupos grandotes, entre 80 y 100 personas. En cambio, la posibilidad de hacerlo de manera virtual nos permite movernos de un lado a otro de la ciudad sin necesariamente movernos físicamente, y eso es una ventaja que hemos descubierto que nos parece súper interesante como apuesta. Y estamos ahora desarrollando un ciclo de talleres abiertos a público con distintas temáticas. Entonces, en este mismo momento, en agosto, iniciamos ya un taller de didáctica y patrimonio pensada para profesores, con el objetivo de que los profesores adquieran habilidades para entender el patrimonio como un recurso de aprendizaje. Y iniciamos en septiembre un curso, un taller en el fondo, un curso así concentrado sobre la chimba de Santiago, en el fondo todo lo que está al otro lado del río, que lo hace un historiador que se llama Dante Figueroa, que vive en la chimba. Y bueno, más adelante vamos a seguir programando más talleres abiertos a público. Anet, en relación a lo que tú acabas de decir de ese taller para los profesores, ¿consideras que sería mucho más interesante y realmente los niños aprenderían más si historia se dejara de enseñar en la sala de clase y pudieran salir a terreno? O sea, una cosa no quita la otra, en el fondo. Yo creo que son actividades complementarias. Creo que la formación en aula permite ciertas condiciones de aprendizaje que son importantes de tener. No creo que todo tenga que ser realizado afuera. Sin embargo, creo que también existe una tremenda oportunidad en poder hacer actividades fuera del aula, que son complementarias a lo que se está viendo en términos de contenidos curriculares en la sala. Cultura Mapocho desarrolla también desde hace un montón de años un programa de recorridos para estudiantes que justamente lo que hace es buscar una conexión entre los contenidos curriculares que se están viendo en los distintos niveles y subsectores, tanto de lenguaje y comunicaciones, por ejemplo, como de los ramos de historia, con el objetivo de comprender la ciudad como un espacio educativo. Y en ese sentido, una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que, si bien es cierto, uno hace un esfuerzo súper grande por tratar de llevar estos contenidos curriculares al espacio público, la ciudad, recorrer la ciudad es en sí misma una experiencia de aprendizaje súper significativa. Entonces, si sacamos a los estudiantes del aula, la mera observación de la ciudad, de sus dinámicas, de lo que está pasando, de la gente conversando, hacemos actividades súper entretenidas. Por ejemplo, cuando nos preguntamos, hacemos un recorrido que se llama Formación Ciudadana, y le pedimos a los estudiantes que en grupos vayan a entrevistar personas y le pregunten a la gente, no sé, por ejemplo, los nombres del alcalde, no sé, nómbreme un concejal, nómbreme no sé, algún político, y la verdad, los propios estudiantes se dan cuenta que la gente en realidad no conoce quiénes son las personas que dirigen las instituciones políticas. Y eso además nos lleva a nosotros a hacernos preguntas que ya no solo tienen que ver con el ámbito político e institucional, sino que con la forma en la que nosotros ejercemos nuestra ciudadanía. Entonces, esa es una posibilidad súper interesante que se hace en el espacio público y que es una experiencia significativa de aprendizaje que no necesariamente se refleja en un dictado en un cuaderno, que son una de las cosas que se exigen en el fondo, ¿cierto? Un cuaderno así abultado, grande, con hartos contenidos que probablemente después
van a quedar ahí guardados como una acumulación de ítems, porque en realidad lo que hay que buscar es justamente la reflexión y esa posibilidad de ejercer. Nosotros lo que hacemos en nuestro trabajo con estudiantes es hacer un ejercicio de mediación, ¿cierto? Está la ciudad como contenido y están los estudiantes, y lo que nosotros hacemos es guiar, mediar entre los estudiantes y este contenido que está ahí disponible en la ciudad. Perfecto. Anet, la entrevista ha sido muy interesante, conversar contigo. Estamos llegando casi al final de la entrevista. Y me gustaría, antes de terminar, si tú quieres dejarnos un mensaje, si alguien quiere participar ahora en esas charlas que van a dar ustedes virtualmente con Cultura Mapocho, si quieres darnos alguna red social, y también algún mensaje de despedida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, dejarlos a todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram son principalmente las que más utilizamos, aunque también estamos en Twitter, pero no lo usamos mucho. Pero Facebook e Instagram, también en nuestra página web www.culturamapocho.cl para que puedan ir enterándose de todas las actividades que nosotros hacemos. Tenemos en nuestras redes sociales harto contenido y además tenemos varias actividades que pueden desarrollar con sus niños, hijos en casa, también para distender un poco las tensiones propias de estar en tanto tiempo encerrados, y también como una experiencia de aprendizaje de este patrimonio, pero desde casa. Así que la invitación es a seguirnos, a estar siempre pendientes no solo de lo que hace Cultura Mapocho, sino que también de lo que hacen otras instituciones, museos, centros culturales, todos con grandes dificultades para enfrentar la pandemia en términos económicos, pero también en términos sociales y de las grandes brechas digitales que existen en los distintos tipos de organizaciones y en la sociedad en general. Y por lo tanto, la invitación no es solo a seguirnos a nosotros, sino que también a buscar otras organizaciones que se dediquen a esto y a seguirlas también. Muchas gracias nuevamente, Anet. Ha sido un placer haber conversado contigo. Y a todos los que nos escuchan y nos siguen capítulo a capítulo, muchas gracias, Anet García. Y hasta el próximo capítulo de Asociativamente Hablando, fomentando la asociatividad. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Revisen nuestras redes sociales los distintos datos y tips compartidos hoy por nuestros invitados. Recuerda, en Instagram somos @chilesignature_consulting y nuestro sitio web es www.chilesignature.com. Te esperamos en una próxima edición de Asociativamente Hablando. Chile Signature y ustedes creando comunidad.